Saludos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Actor JS. En esta ocasión les traigo el capítulo extra del volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior terminamos con la trama principal del volumen y qué final tuvimos, ya que Hajime apareció para salvar a Shizuku, que estuvo a punto de morir a manos de su copia. Entonces Hajime la salvó, la curó y le dijo las cosas que necesitaba para que ella volviera a ponerse de pie. Finalmente, después de vencer a su copia, Shizuku y Hajime continuaron avanzando por el laberinto y después de conversar algunas cosas, Shizuku finalmente le confesó su amor a Hajime. Claro que él no se lo esperaba, pero es su propia culpa por ser tan cabrón y tan hermoso. Y bueno, ¿qué tendremos para este capítulo extra? Bueno, como dice su título, será una tranquila charla de chicas. Ahí lo dejo. Entonces espero que disfruten el relato y lo apoyen. Antes de comenzar voy a mandar unos saluditos a los que comentaron en el video anterior, cosa que no hago hace rato. Así que saluditos para Alejo, El Sabio, Pokémon, Miguel Antonio Rojas, BRM, Joel, Cobra Fénix y Sebastián Contreras. Gracias a todos por el apoyo y ahora ya, sin más que decir, comencemos. Volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo extra. Charla de chicas, edición de medianoche. Un dosel de estrellas brillaba en lo alto. El cielo nocturno estaba perfectamente despejado, sin nubes a la vista. Los únicos ruidos eran el zumbido de los insectos y el sonido del viento. En una noche tan perfecta, dos cadáveres yacían en el suelo. Shizu, ¿estás viva? Sí, estoy viva. Ah, no, parecía que no eran cadáveres. Las dos figuras que se asemejaban a ranas aplastadas eran Shizuku y Suzu. Se dieron la vuelta sobre sus espaldas y separaron las piernas y brazos. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones, calmando sus cuerpos entumecidos. Mirando el deslumbrante cielo estrellado, suspiraron simultáneamente. Mañana es el día. Sí, me alegro de que nos hayamos acostumbrado a tiempo. Shizuku y Suzu hablaban de los artefactos mejorados que Hajime les había hecho después de despejar el laberinto de Haltina. Se habían pasado el día familiarizándose con ellos, mientras que sus nuevos artefactos tenían toneladas de nuevas habilidades y eran exponencialmente más poderosos que sus antiguas versiones. Shizuku y los demás necesitaban practicar con ellos para usarlos correctamente. Hajime ya había traído al grupo a pocas horas de vuelo de los campos de nieve de Eshni. Mañana aterrizarían y no habría descanso hasta que despejaran el laberinto final, las cavernas de escarcha. Shizuku y Suzu habían conseguido acostumbrarse a sus artefactos justo a tiempo. Estaban completamente despojadas de maná y empapadas de sudor, pero las dos estaban orgullosas de lo lejos que habían llegado. Mientras disfrutaban de su éxito, escucharon pasos que se les acercaban. Shizuku-chan, Suzu-chan, buen trabajo. Esa voz emocionada solo podía pertenecer a Kaori. Mirando hacia atrás, Shizuku vio que aunque Kaori había transferido su alma al cuerpo de Noi, seguía llevando la misma pijama blanca suelta. Detrás de ella estaban Yue, Shia y Tio. Ellas también estaban en pijama. Entre ellas, solo Tio llevaba una yukata. A pesar de que los yukatas no deberían mostrar tanta piel, de alguna manera los pechos y los muslos de Tio eran fácilmente visibles. Suzu pensó ansiosamente para sí misma: ¿por qué siempre se viste tan eróticamente? Aquí tienen ustedes dos, límpiense ese sudor. Gracias, Kaori. Gracias, Kaori. Shizuku y Suzu aceptaron agradecidas las toallas que Kaori les ofreció y se limpiaron. Tio las miraba con preocupación y les dijo: ha pasado la medianoche, ¿están seguras de que no están trabajando demasiado? Sí, asegúrense de cuidarse, muchachas. De todos modos, quieren un bocadillo nocturno. Si no comen después de un entrenamiento, no se pondrán más fuertes. Shi ofreció una bandeja apilada con pan fresco y sopa caliente. Mientras Shizuku y Suzu inhalaban el aroma de la abundante sopa de verduras, gruñó uno de sus estómagos. Suenas muy hambrienta, Suzu-san. ¿Cómo es que asumiste que fue mi estómago el que gruñó, Shia? Porque no fui yo. Las miradas de todos se dirigieron entonces a la única persona que pudo haber sido. No me miren así, dijo débilmente Shizuku. Parecía que ella era la hambrienta. Apresuradamente se envolvió la cola de caballo alrededor de su cara para ocultar su vergüenza. Ah, sí, ¿dónde están Koki-kun y Ryutaro-kun? Kaori cambió de tema para evitar que su mejor amiga se avergonzara más. Agradecida, Shizuku se deshizo de su guardia de cola de caballo.
Ellos ya se fueron a la cama. Como siempre, Ryotaro practicó hasta que se desmayó y la espada sagrada de Kouki era mucho más eficiente de lo que él esperaba, así que se quedó sin maná antes. ¿Van a estar bien? Sí, al final también lograron dominar sus artefactos. Probablemente harán los ajustes finales mañana por la mañana antes de aterrizar. Ah, eso es bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Hay suficiente comida para todos ustedes. Kaori esperaba que dos chicos en crecimiento comieran mucho, por lo que había hecho unas 7 porciones de comida. ¿Por qué no comemos juntas entonces? Podemos tener una fiesta de aperitivo solo para chicas a medianoche. Suena divertido, ¿verdad? Las orejas de conejo de Shia se agitaban de un lado a otro con gran emoción. Hajime ya se fue a dormir porque quiere descansar para mañana, así que ¿por qué no? Yo asintió con la cabeza y nadie más puso objeciones, y así comenzó la fiesta de aperitivos de medianoche solo para chicas. Shizuku y Suzu se relajaron en el momento en que tomaron la deliciosa sopa. Kaori sonrió contenta de que estuvieran disfrutando de la comida. Pensé que fue Shia quien hizo esto, pero esto sabe como la cocina de Kaori. Gracias, Kaori. Sabía que te darías cuenta, Shizuku-chan. Pero por supuesto. Ustedes dos son muy unidas, Shizuku-san, Kaori-san. Kaori abrazó a Shizuku y dijo con orgullo, claro que sí. Luego sonrió y le echó a Yue una mirada sugestiva. ¿Por qué pareces tan feliz, caridiota? ¿Qué clase de apodo es ese? Enfadada por lo orgullosa que Kaori estaba mostrando a Shizuku, abrazó a Shia y dijo... Pero Shizuku no tiene estas maravillosas orejas de conejo. Yue sonrió como si dijera que su mejor amiga era mejor que la mejor amiga de Kaori. Sí, bueno, Shizuku-chan tiene una cola de caballo. Eso no puede superar la suavidad de estas orejas. Ah, sí, bueno, los pechos de Shizuku-chan son súper suaves. ¿Qué estás diciendo, Kaori? Justo cuando estaba a punto de comenzar una guerra sobre quién era la mejor amiga, Suzu interrumpió diciendo... Debe ser agradable tener una mejor amiga. Las mejores amigas son maravillosas. Yo también tenía una. Ah, vaya, supongo que nunca me consideré una amiga para empezar. Ja, 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 ja. Todas se giraron hacia Suzu. La persona que siempre estaba de buen humor miraba hacia abajo con los ojos como si fuera un pez muerto. Kaori se alejó de Shizuku mientras Yue liberaba a Shia. Suzu, ¿cómo se sienten tus abanicos? ¿Son cómodos de usar? El masoquismo tan severo no era algo de lo que ni siquiera Tio estaba dispuesta a burlarse, así que en vez de eso cambió el tema. Yo y las demás le enseñaron el pulgar hacia arriba. Ah, sí, funcionan muy bien, tío-san. Es la primera vez que uso un abanico plegable, así que se siente de clase alta. La oscura aura que rodeaba a Suzu retrocedió y ella volvió a su ser normal. Con cuidado de no tocar ningún punto doloroso, Shizuku dijo... Bueno, se supone que los abanicos son herramientas graciles y elegantes. Cuando canalizas tu mana a través de ellos parece que estuvieras bailando, Suzu. Shizu, me estás haciendo sonrojar. No hay forma de que me vea tan bien. Además, todo es gracias al asombroso artefacto de Nagumo-kun. Recuerda, dijo que añadió una opción para que mi mana fluyera como rayos de luz. Como siempre, Hajime era un fanático de añadir toques estéticos sin sentido a las cosas que hacía. Lo siento, pero no podía decir eso delante de Kouki, así que se me escapó. ¿Por qué no lo dijiste delante de Kouki-kun? Shizuku pensó, mierda, ya la cagué, no había querido decir eso cerca de Kaori. Shizuku intercambió miradas con Suzu, y luego intentó pensar en cómo suavizarlo. Sabía que Kaori no dejaría el asunto en paz hasta que obtuviera una respuesta. Bueno... Sabes que Kouki tiene un pequeño complejo con respecto a Nagumo-kun, pero... Aún así necesitamos los artefactos para tener una oportunidad en el laberinto, así que... así que si Shizu elogiaba el artefacto de Nagumo-kun delante de él se enojaría. Eso es todo. De hecho, ese fue el caso. Suzu y los demás se alegraron por las armas mejoradas que Hajime les había dado, pero Kouki sintió que aceptar la caridad de Hajime socavaba su propia posición, ya que estaba intentando demostrar que su forma de pensar era más correcta que la de Hajime. Kaori sonrió incómoda mientras Yue suspiraba y Tio murmuraba, qué niño tan desesperado. Mientras tanto, Shia le dio la cabeza y preguntó con curiosidad, Shizuku-san, ¿tú lo amas? ¿Puedes repetir eso? Esa era la última pregunta que Shizuku había estado esperando.
Bueno, quiero decir, me he estado preguntando eso durante un tiempo. Siempre estás cuidando a Koki-san, Shizuku-san, y siento que lo toleras más que el resto de nosotras. Ahora que lo pienso, eso también ha estado en mi mente. Cuando obtuviste la magia de la evolución, solo Koki pareció perturbado y entonces empezaste a ser considerada con él. Eres demasiado considerada con alguien que ni siquiera puede alegrarse por sus amigos cuando logran algo. ¿Los perdedores como él son tu tipo? Shizuko negó firmemente la pregunta de Yue, pero luego se encogió de hombros y dijo con una sonrisa de preocupación: Supongo que es porque es un familiar, así que no puedo abandonarlo. Todas excepto Kaori miraron a Shizuko con confusión. Sabían que Shizuko y Koki eran amigos de la infancia, pero no creían que estuvieran relacionados por la sangre. Shizuku-chan no quiere decir eso literalmente. Es porque Kogi-kun es estudiante del estilo Yaegashi. Todos los discípulos del estilo Yaegashi son tratados como familia por el dojo. El dojo Yaegashi había existido durante generaciones. También enseñaron técnicas de espadas adecuadas, por lo que las empresas de seguridad y las organizaciones de policía a menudo reclutaban de las filas del dojo. El dojo también era famoso entre los círculos de artes marciales. Mientras que conseguir entrar en el dojo Yaegashi era muy difícil, aquellos que lograban convertirse en discípulos formales eran tratados de la misma manera que la familia. La familia nunca abandona a la familia. De hecho, la familia es solo familia porque nunca se abandonan unos a otros. Ese era el precepto más importante del estilo Yaegashi y el dicho favorito del abuelo de Shizuko, Shusou. En verdad, no importaba cuán lejos se habían desviado de la senda los discípulos pasados o en qué problemas se habían metido, el dojo Yaegashi nunca los abandonaría. Los lazos entre los compañeros practicantes del estilo Yaegashi eran profundos, y como Shizuku había crecido viendo a su abuelo, padre y madre encarnar esos ideales, también los había interiorizado. Por cierto, la razón por la que Koki había terminado como discípulo en el dojo Yaegashi fue porque su madre había sido ayudada por Shusou antes. Así que sí, sé que es un tipo problemático, pero no puedo abandonarlo. ¿Cómo puedo decirlo? Si tuviera que decirlo, Koki es más como un hermano pequeño problemático que cualquier otra cosa. El hecho de que Shizuku viera a alguien de su misma edad como un hermano pequeño demostró las escasas posibilidades que Koki tenía con ella. Yo y las demás sintieron un poco de lástima por él, por supuesto. A menudo se decía que las personas criadas como hermanos rara vez desarrollaban sentimientos románticos del uno por el otro, pero estaba claro que no era el caso de Koki al menos. Las orejas de conejo de Shia subieron y bajaron y sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Así que no lo ves como un novio potencial? Finalmente llegó la hora del evento principal de la noche. Shizuku se retorció incómodamente, así que Suzu dejó de masticar las verduras de su sopa el tiempo suficiente para decir: Solía haber muchos rumores. Shizu y Kaorin siempre estaban con Koki-kun y obviamente las trataba mejor que a las demás chicas. Eso es cierto. Bueno, gracias a eso otros tipos dejaron de intentar confesársenos, ya que todos pensaban que no tenían ninguna posibilidad contra Koki. Supongo que los rumores fueron algo bueno al final. Shea pensó para sí misma, así que al menos consideraste alguna vez salir con él. Ahora Yu y Tiu también parecían interesadas. Como yo y las demás estaban enamoradas de Hajime, aunque quisieran hablar de amor, todas terminarían hablando de Hajime. Por eso es que escuchar acerca de la vida amorosa de otras personas fue un cambio refrescante, pero Shizuku sonrió amargamente y agitó la cabeza. Para ser honesta, no le tengo mucho cariño a Koki. Todas hicieron caras de ¿qué? No solo nunca habían visto a Shizuku hacer una expresión así, sino que tampoco esperaban que dijeran que no le gustaba a su amigo de la infancia. Hambrientas de detalles se acercaron a Shizuku. Kaori fue la única que miró con preocupación a Shizuku. Koki siempre ha sido popular entre las chicas. Pensó en aquellos días dolorosos en que todas las demás chicas la habían excluido. Debido a su juventud, las otras chicas habían sido despiadadas en su intimidación. En ese entonces yo no era muy femenina, así que cuando la gente me veía con Koki se ponían celosas. El tono y la expresión de Shizuku eran claros, pero podía sentir esos oscuros recuerdos golpeando la jaula que había construido alrededor de su corazón, y tuvo que calmarse por un segundo antes de poder seguir adelante. Para empeorar las cosas, él era muy torpe con la gente, así que no sabía qué hacer. Entonces, hubieras preferido cortar los lazos con Koki, pero como él era de la familia, ¿no pudiste abandonarlo?
¿Qué? ¿No debería Kouki-san haber hecho algo para ayudarte? Ustedes eran amigos, ¿verdad? Por supuesto que Kouki había intentado ayudarles, pidió a las chicas que estaban celosas de Shizuko que fueran sus amigas, pero naturalmente eso solo había empeorado las cosas. Pero en vez de decírselo a la gente, Shizuko se giró hacia Kaori y dijo con una sonrisa: Kaori fue quien me salvó. Shizuko-chan. Shizuko recordaba esos momentos tan claros como el día. A menudo la habían puesto en la misma clase que a Kaori, así que ya sabía de ella antes de que hablaran por primera vez. Al principio, Shizuko estaba celosa de Kaori. Ella había sido la clase de chica que Shizuko siempre quiso ser, completamente diferente de la chica que todo el mundo siempre confundía con un chico. Aunque apenas habían hablado, Shizuko nunca se atrevió a mirar directamente a Kaori, ni Shizuko pudo abrirse a ella. Cada vez que Kaori estaba cerca, cada vez que alguien alababa a Kaori, Shizuko ardía de celos y se odiaba por eso. Así que, aunque siempre estaba en la misma clase que Kaori, Shizuko le evitaba, pero a Kaori no le importaban las paredes que Shizuko levantara a su alrededor. Después de todo, estaba en su naturaleza romperlas. ¡Tan bonita! Esa fue la primera cosa que Kaori le dijo a Shizuko. Se había agachado junto al escritorio de Shizuko, puso sus dedos sobre él y la miró. Al principio, Shizuko había pensado que Kaori se estaba burlando de ella, pensando que incluso esta princesa iba a intimidarla. Shizuko se había desesperado. Sin embargo, Shizuko pronto aprendió por las malas que Kaori era el tipo de chica que siempre quiso decir lo que decía y hacía lo que quería hacer. Ella vino a verme todos los días después de eso. Me había vuelto desconfiada de la gente para entonces, así que al principio ignoré obstinadamente a Kaori, pero ella seguía viniendo día tras día tras día. Ella decía cosas como: oye Shizuku-chan, mira esto, oh, está bien si te llamo Shizuku-chan, y me miraba con esos grandes ojos de cachorro, y finalmente me di por vencida. Pero realmente eras guapa, Shizuku-chan, era la primera vez que veía a una chica tan linda. Ruborizada, Kaori se cubrió la cara y se retorció. Shizuko se rió suavemente y luego golpeó suavemente la cabeza de Kaori. No lo dije en ese entonces, pero me alegró mucho que hablaras conmigo. Tan feliz que lloré cuando regresé a mi habitación. Saben, cuando las otras chicas trataron de decirle a Kaori cómo debería actuar a mi alrededor, ella les dijo: ¿por qué? ¿Por qué debería hacer eso? Kaori se había quedado del lado de Shizuko, ignorando todos los obstáculos que la gente le ponía. No importaba lo mucho que suplicaran las otras chicas, Kaori no escuchaba. Era posible que Kaori se hubiese dado cuenta instintivamente de que Shizuko estaba sufriendo, por lo que había trabajado tan duro para estar del lado de Shizuko. Ella quería curar a Shizuko. Esta chica tontamente sincera me dio fuerzas y a partir de ahí empecé a cambiar. Shizuko aprendió que lamentar su situación no iba a resolver nada. Quería convertirse en el tipo de persona que defendería lo que creía, como Kaori, y así Shizuko empezó a entrenarse en serio. No quería devolver la malicia con malicia, pero tampoco tenía intención de tomar la malicia de otros. Se entrenó para aumentar su confianza en sí misma, para que pudiera mantener la cabeza en alto y hacer lo que quisiera sin que otros interfirieran. Ah, sí, y fue culpa de Kaori que me empezara a crecer el cabello. ¿Por qué haces que suene como si fuera algo malo? Shizuko reconfortó a Kaori, pero luego se giró hacia Yui y las demás que estaban esperando el resto de la historia. Kaori me dijo: Shizuku-chan, te verías bien con el cabello largo. Por supuesto, mi abuelo me había dicho que me mantuviera con el cabello corto desde que practicaba esgrima, así que le dije que no podía dejarlo crecer, pero... Como era de esperar, Kaori había irrumpido en el dojo Yaegashi para hablar con el abuelo de Shizuko. Shizuko había intentado desesperadamente detenerla, pero Kaori la había sacudido y le había dicho al abuelo de Shizuko, el mismo hombre al que la policía de todo el país respetaba, que estaba equivocado. Delante de todos sus alumnos, ella le había dicho lo linda que era Shizuko y que se le debía permitir que se dejara crecer el cabello. Al final el abuelo de Shizuko, famoso por no sonreír nunca, se echó a reír y aceptó a Kaori como miembro honoraria del dojo Yaegashi. Hasta el día de hoy, los discípulos del dojo hablaban de su legendaria entrada. De regreso en el presente, sin embargo, Kaori se cubrió la cara de nuevo y dijo: No saques eso a relucir, yo era joven y tonta en ese entonces. No te preocupes, no has cambiado nada desde entonces, caridiota. Kaori contestó a la amable sonrisa de Joe con un golpe de fuerza. Sin embargo, Tio se interpuso en el camino para bloquearlo y empezó a quejarse de placer.
De todos modos, gracias a Kaori pude dar un paso atrás y evaluar a Kouki desde un punto de vista más objetivo. Incluso en ese momento, Kouki seguía obsesionado con la justicia, vagaba por la ciudad ayudando a cualquiera y a todos a los que encontraba. Nunca dudó en lanzarse en medio de una pelea y extrañamente, los problemas y la gente necesitada empezaron a venir a él. Nunca dudó de que la gente fuera fundamentalmente buena y el propio Kouki no tenía ni un solo hueso malvado en su cuerpo. Todo lo que hizo, lo hizo por el bien de los demás. Siempre estaba mirando hacia adelante y siempre salvaba a la gente con estilo, pero debido a lo brillante que era, nunca se dio cuenta de lo largas que eran las sombras que proyectaba. Realmente era un tipo problemático, que es por lo que nunca vi a Kouki como material para novio. Para bien o para mal, lo conozco demasiado bien, por eso es básicamente familia para mí. Yo y las demás asintieron con la cabeza con su curiosidad satisfecha. Sin embargo, esta fue una oportunidad única para hablar de amor. No querían que la conversación terminara ahí. ¿Entonces estás enamorada de alguien, Shizuku-san? Shia, ¿no crees que está siendo demasiado atrevida? Desafortunadamente, las únicas personas alrededor de Shia eran otras entusiastas de Hajime y una pervertida, y ahora que su amor había sido recompensado, Shia estaba interesada en escuchar las historias de amor de otras personas. Sus orejas de conejo rebotaban de un lado a otro y sus ojos brillaban de emoción. Shizuku no estaba muy segura de cómo responder o de qué debería responder en absoluto. Mientras dudaba, Kaori intervino y dijo: sí, Shizuku-chan, durante la última entrevista que hiciste para esa revista de Kendo, ¿no dijiste que querías a un chico que te protegiera y...? Shizuku puso sus manos sobre la boca de Kaori. A Kaori le encantaba tanto hablar de Shizuku que no tenía ningún escrúpulo en derramar todos sus secretos. Desafortunadamente, Shizuku había reaccionado demasiado tarde y ahora las otras chicas la miraban como buitres. Así es, mi tipo es alguien como tú, Kaori. Gracias siempre por protegerme. ¿Qué? Kaori miró confundida a Shizuku y Shizuku sonrió seductoramente, lo que la hizo empezar a sonrojarse de nuevo. Soy yo, hay flores de lirio brotando alrededor de Kaori-san y Shizuku-san. Era una ilusión óptica, pero muy realista. Que encuentres la felicidad, caridiota lesbiana. Yue, no digas eso, además tienes que añadir el caridiota a cada apodo que se te ocurra. En un intento por ocultar su vergüenza, Kaori se abalanzó sobre Yue. Sin embargo, Suzu no tardó en estropear de nuevo el ambiente. Todos en la escuela saben lo cercanas que son Kaorin y Shizu. Ahora que lo pienso, cuando estábamos en el problema del gran laberinto de Orcus, corriste a cubrir a Shizu, ¿no es así, Kaorin? Te fuiste de mi lado para estar con Shizu. Supongo que prefieres pasar tus últimos momentos con ella que conmigo. El aura oscura de Suzu regresó. El sueño que le habían mostrado en Jantina probablemente le había reabierto viejas heridas. En un intento de apaciguar a Suzu, Shia la convirtió en el centro del siguiente tema. ¿Qué hay de ti, Suzu-san? ¿Qué clase de hombres son tu tipo? Kaori y Shizuku le enseñaron a Shia un pulgar hacia arriba. Alguien que no sea un lolicón. A diferencia de Kaorin y Shizu, no hay mucha gente interesada en una bajita como yo. La única persona que se me confesó fue un viejo espeluznante que vivía en mi vecindario. Suzu-san, lo siento mucho, no quería traer malos recuerdos. Alguien que sea bueno en magia espiritual, ayúdeme aquí, por favor. El aura de Suzu se había vuelto tan sombría que el único recurso de Shia era confiar en la magia antigua. Parecía que mientras Suzu estaba normalmente alegre, una vez que se deprimía, no paraba. Pero antes de que alguien pudiera echarle magia espiritual, Yue murmuró sombríamente: ¿estás insinuando que soy bajita? Se acercó a Suzu con expresión aterradora. En realidad, Suzu y Yue tenían la misma altura y complexión. Si Suzu decía que era bajita, era lo mismo decir que Yue era bajita. La presión de la mirada de Yue hizo que Suzu saliera del modo de depresión por un segundo. No eres nada bajita, hermana Yue. Cálmate, Yue, eres tan aterradora que Suzu-chan ha dejado de sonar como ella misma. Yue a regañadientes retrocedió, tanto en un intento de calmar a Suzu como porque había tenido curiosidad al respecto. Durante un tiempo, Shizuku preguntó: por cierto, Suzu, ¿por qué la llamas hermana Yue? Muchas otras chicas llamaban a Shizuku hermana, por lo que se preguntaba qué había llevado a Suzu a hacer lo mismo con Yue. Cuando nos salvó en el gran laberinto de Orcus se veía también que yo...
Yue se rascó la nariz torpemente sintiéndose avergonzada. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Bueno, no sé Yue, pero Hajime-kun se veía muy bien cuando nos salvó. Es cierto. Shizuko afirmó con la cabeza recordando lo fiable que parecía Hajime cuando llegó. Incluso ahora, esos recuerdos estaban frescos en su mente. Shizuko recordó ese momento tan bien como lo hizo la primera vez que Kaori habló con ella. Las chispas rojas que se extendían a lo largo del cuerpo de Hajime, su sonrisa sin miedo, su amplia y confiable espalda, había sido completamente injusto. No la fuerza que había demostrado, sino el hecho de que se veía tan bien. ¿Shizuko-chan? Cuando regresó a la realidad, Shizuko se dio cuenta de que todo el mundo la estaba mirando. ¿Qué sucede? Esta vez, Yue se acercó a Shizuko con su mirada penetrando en ella. Dime, ¿qué piensas de Hajime, Shizuko? Nagumo-kun, ¿por qué me lo preguntas a mí? Kaori puede decirte mucho más de él. No puedo preguntarle a Kaori. Cada vez que le pregunto sobre las cosas que ella y Hajime hicieron juntos antes de venir aquí, ella solo sonríe molesta. Bueno, haces lo mismo cada vez que intento preguntar sobre lo que pasó en el abismo, Yue. Muy bien, es suficiente ustedes dos, cálmense. Shi agarró a Kaori y a Yue por el cuello y la separó. Mientras tanto, Tio se giró hacia Shizuko y la presionó para que respondiera. Y bien, ¿qué piensas del maestro, Shizuko? Yue y Kaori se giraron instantáneamente hacia ella. Sorprendida por sus reacciones a la velocidad de la luz, Shizuko se puso una mano en la barbilla y pensó. Después de un rato, ella miró hacia arriba y dijo... Bueno, mi primera impresión de él fue que era un bicho raro. Las otras chicas preguntaron en sincronía, ¿un bicho raro? Esa no era la respuesta que esperaban, incluso Kaori parecía sorprendida. Sí, lo primero que se me pasó por la cabeza fue... Kaori, ¿estás segura de que ese es el tipo al que quieres? ¿Realmente pensaste eso, Shizuko-chan? ¿Y qué más se suponía que debía pensar? Durante la ceremonia de entrada, todas las chicas comenzaron a gritar lo suficientemente fuerte como para romper las ventanas cuando Koki subió al podio a dar su discurso. En cambio, Nagumo-kun dormía como un tronco durante todo ese proceso. Bueno... Incluso ahora Shizuko pensaba que era extraño cómo había podido dormir mientras todo eso pasaba. Habían pasado 2 años desde que Kaori había visto por primera vez a Hajime, y en ese tiempo ella le había hablado a Shizuko de él, por lo que era natural que la imagen de Shizuko sobre Hajime hubiese sido un poco exagerada. Y sin embargo, la primera vez que lo conoció, él había estado durmiendo a través de gritos que rompían las orejas. Aún más sorprendente, en el momento en que terminó la ceremonia de entrada, se había despertado como si lo hubiera sentido. Durante mucho tiempo después de eso, todavía me preguntaba por qué Kaori lo había elegido a él de entre todas las personas. Cada mañana, Hajime llegaba a clases justo antes de que sonara la campana, como un esclavo corporativo agotado, y luego se quedaba dormido en clases. Para almorzar tomaba un paquete de mermelada nutricional en 10 segundos. Luego, en el momento en que terminaban las clases, se ponía muy animado de nuevo y regresaba a casa de inmediato. Había poseído la extraña habilidad de dormirse y despertarse casi instantáneamente, pero aparte de eso parecía ser un chico normal que se mantenía completamente aislado. Pero cuando Shizuko intentó hablar con él, se enteró de que era un tipo alegre y sorprendentemente bueno escuchando. Era un tipo extraño, pero no era como cualquier otro chico que hubiera conocido. Kaori y Susan sintieron comprensivamente. Todo lo que Shizuko había señalado era verdad. Lo más extraño de él es que no le afectaban los encantos de Kaori. Desde la ceremonia de entrada, Kaori había sido el objeto de afecto de todos los chicos, pero a pesar de que ella se esforzó mucho para hablar con Hajime, él la miraba con preocupación y le respondía con el menor esfuerzo posible. Hubo momentos en los que pensé, bastardo, ¿cómo puede no gustarte mi linda Kaori? Lo más extraño era que era lo suficientemente sensible como para darse cuenta cada vez que yo lo miraba así. Se asustaba y empezaba a mirar a su alrededor. Era muy divertido de ver. Shizuko sonrió maliciosamente mientras recordaba aquellos primeros días. Ni siquiera habían pasado 2 años desde entonces, pero para Shizuko se sentían como un pasado lejano. Estaba claro por su tono que pensaba con cariño esos recuerdos. Shizuko les contó la primera vez que Kaori había invitado a Hajime a almorzar y había empezado a sudar frío por la forma en que el resto de la clase lo miraba.
También sobre cómo se las arreglaba para obtener calificaciones promedio en todas las clases para que los maestros no pudieran disciplinarlo, alrededor de la única vez que Kaori había ido a la sección de adultos de la tienda de videojuegos para jugar al juego del que Hajime había hablado antes, y cómo se veía la cara de Hajime cuando ella se lo contó al día siguiente. Sobre cómo Kaori había mirado con ojo de águila esperando la oportunidad de acercarse a Hajime y hablar con él, y cómo siempre se las había arreglado para huir de ella, sobre cómo había escuchado la charla de Koki hasta el final a pesar de que claramente no le importaba ni un poco. Los recuerdos salieron a la superficie uno tras otro. Hablaba y hablaba sin darse cuenta de la forma en que Kaori y las demás la miraban. Aún sonriendo, Shizuku entró en una parte mucho más oscura de su historia. Olvidé cuándo empecé exactamente, pero la vida de Nagumo-kun comenzó a cambiar poco a poco. Bueno, supongo que era inevitable, ya que Kaori estaba enamorada de él. Los cuatro éramos como celebridades en la escuela, y como terminamos pasando mucho tiempo con Nagumo-kun, había gente que se puso celosa de él. Tal como fue conmigo, añadió Shizuku en voz baja. Habló de cómo la atmósfera alrededor de Hajime comenzó a enfriarse, sobre cómo sus compañeros comenzaron a despreciarlo abiertamente, y mientras hablaba, la expresión de Kaori se hizo oscura. Adivinando los pensamientos de Kaori, Shizuku agitó lentamente su cabeza. Sentía que tenía que hacer algo al respecto, porque yo entendía mejor que nadie lo que era ser condenada a ese tipo de ostracismo, pero incluso sabiendo por lo que él estaba pasando, no pude detener a Kaori, porque yo también entendí cómo se sentía Kaori. No importaba cuántos otros tipos se le confesaran, no importaba lo que Koki hiciera para intentar ganarse su favor, Kaori solo tenía ojos para Hajime. Después de 2 años de obsesión por él, por fin habían podido encontrarse con él de nuevo, pero no importaba lo que hiciera, no era capaz de acercarse a él. Ya que Hajime había sido el primer amor de Kaori, no tenía experiencia alguna. Todo lo que podía hacer era intentar todo lo que estuviera en su mano para captar la atención de Hajime, para hacer que mirara hacia ella. Estaba tan concentrada en Hajime que no se dio cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, pero Shizuku no podía culpar a Kaori por eso. Al mismo tiempo, tampoco quería abandonar a Hajime. Desafortunadamente, todo lo que podía hacer era disculparse en silencio con Hajime cada vez que hablaban, pero a pesar de toda la culpa que sentía Shizuku, Hajime no parecía tan preocupado. A Nagumo-kun no parecía que le importara, siempre decía, sí, es un verdadero problema, con esa sonrisa tonta suya, pero no creía que fuera un problema porque si lo hubiera hecho no habría bostezado mientras lo decía. Realmente había sido un tipo increíble. Fue entonces cuando Shizuku se dio cuenta de que era fuerte. A pesar de su aspecto, poseía una voluntad de hierro. Después de eso, su actitud hacia Hajime cambió. Ella ya no creía que fuera un bicho raro. Él era diferente a cualquier otro tipo que ella hubiera conocido, pero ahora ella estaba interesada en aprender más sobre él. Al principio lo estereotipé, pensé que solo era un monstruo insensible, me imaginé que podría soportar todo el acoso porque fundamentalmente no le importaba a la gente. En cierto modo, Shizuku no se había equivocado. Como regla general, Hajime no había tenido mucho interés en otras personas, pero eso no fue porque fuera insensible o inhumano. Después de ver las interacciones de Kaori con él, Shizuku se aseguró de eso. La razón por la que había estado tan despreocupado con otras personas era porque estaba tan absorto en sus propios intereses. Los había amado de todo corazón y por eso había dedicado todo su tiempo a ellos. Gracias a eso había podido aceptar la forma en que los otros lo trataban. Mientras pudiera hacer las cosas que él amaba, no le importaba nada más. Decir que estaba decidido a aceptar cualquier castigo por perseguir sus hobbies era un poco exagerado, pero así le pareció a Shizuku. Pero no importaba lo que pasara, era capaz de decir, aún así, esto es lo que yo quiero hacer. Era su fuerza la que le permitía dejar de lado cualquier dificultad con una sonrisa arrepentida y una expresión de preocupación. Es difícil de explicar, pero básicamente fue cuando lo entendí. Era esa fuerza pura y simple la que había cautivado a Kaori. Sonriendo de todo corazón, Shizuku recordó un pequeño recuerdo que tenía de Hajime. Esto era algo que ni Kaori ni nadie más sabía. Había ocurrido un día después de la escuela. Después de su práctica de kendo, Shizuku había regresado a la clase para recoger algo que había olvidado. Sorprendentemente, Hajime aún estaba allí. Se había quedado dormido en su escritorio. Parecía tan cansado que ni siquiera el final de la campana de la escuela lo había despertado.
Incapaz de ignorarlo, Shizuko había decidido despertarlo. Ella dijo su nombre y empezó a sacudirlo. Había hecho un sonido bastante extraño al recobrar el conocimiento, lo que había hecho que Shizuko estallara de risa. ¿Yagashi-san? Sí, soy yo, Nagumo-kun. Estabas durmiendo profundamente. ¿Planeas pasar la noche en la escuela? Aún a medias, Hajime había mirado por la ventana. Cuando veía lo oscuro que estaba afuera, emitió otro ruido extraño. Naturalmente, Shizuko había vuelto a reírse. El profesor va a venir a cerrar pronto. Vamos, salgamos de aquí. Sí, suena bien. Gracias por despertarme, Yagashi-san. Como no había nadie más en la habitación, Hajime no había estado tan vigilado como siempre. Shizuko recordó que había encontrado su comportamiento más suave, algo refrescante. Ella se dirigió al pasillo con él, preguntándose cómo un chico tan gentil había llegado a poseer una voluntad tan fuerte. Habían caminado tranquilamente por el pasillo, los hermosos rayos del atardecer proyectando largas sombras detrás de ellos. De repente, la garganta de Shizuko se había secado y no se le ocurría nada de lo que hablar. Había empezado a dispararle a Hajime miradas encubiertas, pero él había estado bostezando cansado como de costumbre. Aunque el título le había parecido muy vergonzoso, sabía que dentro de la escuela era considerada la segunda chica más linda después de Kaori. Tanto sus compañeras de clase baja como incluso algunas de sus compañeras de clase alta habían empezado a llamarla hermana mayor. Naturalmente, muchos chicos estaban enamorados de ella y cada vez que hablaba con cualquiera de ellos empezaban a sonrojarse y se ponían muy nerviosos. Era obvio que pensaban que ella estaba fuera de su alcance. La propia Shizuko no había querido realmente toda esa atención, pero por alguna razón se había molestado que Hajime no se pusiera nervioso al hablar con ella. Por cierto, lamento lo que pasó hoy sobre Kaori. Bueno, Kaori... Pero Kouki te dio ese largo sermón, ¿no? Él no tiene mala intención, pero... Incapaz de soportar el silencio, Shizuko había buscado algo de lo que hablar, pero lo único que había conseguido era la misma disculpa que le había dado a Hajime docenas de veces antes. Ella esperaba que le respondiera con su típico "no te preocupes" o "está bien", que siempre daba, pero para su sorpresa, no lo hizo. Sí, definitivamente es muy raro. Shizuko preguntó confundida, frotándose el sueño de los ojos. Hajime había seguido explicando lo que quería decir. Yagashi-san, sabes que mucha gente te llama hermana mayor, ¿verdad? Sí, lo hacen, pero no sé por qué. Bueno, aparentemente hay una sociedad secreta llamada las Hermanas del Alma que... En realidad, olvídate de eso por ahora. ¿Sabes que siempre te estás disculpando en nombre de tus amigos? ¿No crees que eso es lo que haría una hermana mayor? Tú podrías tener razón. Shizuko se había sorprendido, no sabía si eso aplicaba a todos los demás también, pero al menos eso era exactamente lo que sentía por Kouki. Entonces, ¿es normal pasar todos los días inclinando la cabeza ante otras personas solo porque tienes la personalidad de una hermana mayor responsable? Porque personalmente creo que es muy raro. ¿Cómo estás realmente bien con las cosas como están? Bueno, realmente no he pensado en ello. Pero una vez que Shizuko pensó en ello, se dio cuenta de que definitivamente no era normal. Pero Kouki era como parte de su familia y Kaori era su mejor amiga en todo el mundo. Por supuesto, por eso no le había parecido extraño estar siempre cuidando de esos dos, pero después de que Hajime lo señalara, se dio cuenta de lo extraño que era desde una perspectiva exterior. Disculpa, no estaba tratando de insinuar que sea algo malo o algo así, es solo que... ¿cómo te lo digo? Incapaz de poner en palabras lo que quería decir, Hajime había balbuceado durante unos minutos. No fue hasta que llegaron a los casilleros de zapatos que Hajime volvió a hablar. Lo tengo. Lo que trato de decirte es que no tienes que ser considerada conmigo. ¿Qué? Ya tienes bastante con cuidar a tus amigos, ¿verdad? Así que no tienes que hacer lo mismo por mí. Shizuko no sabía cómo responder a eso. Ella lo había mirado con los zapatos todavía en sus manos, y él le había dado la misma sonrisa problemática de siempre. La razón por la que me sermonean tanto es porque ignoro todo lo que los demás me dicen, así que en parte eso es culpa mía. Me sentiría culpable si te disculparas conmigo por eso, Yagashi-san. Pero eso no es...
Esas palabras habían resonado en Shizuku de una forma que nada más lo había hecho, pero mientras ella seguía procesando lo que él le había dicho, de repente dijo: de todos modos, nos vemos mañana, Yagashi-san. Todo había ocurrido tan rápido que Shizuku no habría sido capaz de decir ni una sola palabra. Estaba a punto de llamarlo, pero luego vio a Koki esperando junto a la puerta de la escuela y se dio cuenta de que se había ido apresuradamente a propósito. Ella no había sido capaz de averiguar si él estaba siendo considerado con ella o si simplemente no había sido querido ser visto yéndose a casa con ella. De cualquier forma, su repentina partida había molestado a Shizuku, pero al mismo tiempo sintió como si finalmente entendiera por qué Kaori se había enamorado tanto de él. Esa había sido su primera vez en una conversación con Hajime, había sido inolvidable y algo que Shizuku sentía que tenía que mantener en secreto. ¿Shizuku-chan? La voz de Kaori trajo a Shizuku de regreso al presente. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que todas la miraban raro. Parecía que se había perdido tanto en sus recuerdos que había dejado de hablar. Sintiendo que había mostrado a todo el mundo un lado de ella que no debía, Shizuku intentó apresuradamente suavizar las cosas. Se aclaró la garganta, enderezó la espalda y guardó sus sentimientos una vez más, para mantener las cosas como ella creía que debían ser. De todos modos, ahora mi impresión de Nagumo-kun es que es una persona increíblemente fuerte. Después de haber sido convocados, resultó que tanto el trabajo de Hajime como sus estadísticas eran dolorosamente mediocres. Hiyame y los demás habían empezado a intimidarle mucho peor que antes, pero incluso entonces él no se había roto. Shizuku lo sabía. A pesar de que la única habilidad de Hajime era la transmutación, había continuado puliendo sus habilidades, intentando encontrar una forma de convertir sus habilidades en un arma. No importaba cuánto lo habían ridiculizado, lo había aceptado todo con su habitual sonrisa de preocupación y seguía adelante. Shizuku lo entendió. La razón por la que Hiyame y los demás habían intimidado a Hajime era porque ellos mismos sabían que no eran rivales para él. A pesar de su debilidad, era fuerte y a pesar de toda su fuerza, Hiyame y los demás eran débiles. No podían aceptar eso, no podían aceptar que Hajime era mejor que ellos. Shizuku había entendido mejor que nadie lo fuerte que era Hajime, porque ella misma había sido débil, había estado aterrada de luchar en este extraño nuevo mundo, pero Hajime no se había sentido perturbado, era esa fuerza suya la que había animado a Shizuku. Sí, él es muy fuerte, ¿cómo pueden llamarlo débil e incompetente? Míralo, no está nada perturbado. A pesar de que estamos en un mundo diferente, a pesar de que tenemos que luchar hasta la muerte con monstruos y demonios, él está completamente tranquilo. ¿Cómo es posible que alguien como él sea débil? Él es fuerte, más fuerte que nadie. De todos los que conozco, tiene el corazón más fuerte, dijo Shizuku con decisión. Durante unos minutos, nadie dijo nada. Confundida por el silencio, Shizuku miró a todo el mundo. Solo dije que era fuerte, ¿por qué de repente todas se quedaron calladas? Suspirando, Yue miró a Shizuku con la misma mirada de preocupación con la que Hajime la miraba y se acercó a ella. Miró a los ojos de Shizuku y le preguntó: ¿lo suficientemente fuerte para proteger a los demás? Shizuku se quedó sin aliento en la garganta, pero un segundo después se tranquilizó y dijo con una sonrisa: sí, estoy segura de que Nagumo-kun será capaz de proteger a Kaori. Ni una pizca de los sentimientos que Shizuku había escondido dentro de ella se filtró. Sonrió dejando claro que lo decía en serio. Yo y las demás se quedaron sin palabras momentáneamente. Finalmente, después de unos segundos de murmurar, yo decidió aligerar el ambiente. Se giró hacia Kaori y le dijo: ¡qué lástima! No dejaré que ese futuro suceda, así que Kaori estará sola para siempre. Kaori exclamó y se abalanzó sobre su rival. La sonrisa de Shizuku se hizo más amplia y dijo: es realmente una pena. Personalmente me alegro de que estés aquí, Yue. ¿Por qué lo dices? Yue dejó de tirar de la mejilla de Kaori y la dio la cabeza interrogativamente. Incluso ahora la sonrisa de Shizuku era sincera. Porque aunque eres su rival, estás tan apegada a Kaori. Muchas gracias por cuidar de mi mejor amiga, Yue. Siempre quise expresarte mi gratitud. Ruborizada, Yue intentó ocultar su vergüenza tirando con más fuerza de las mejillas de Kaori. Aunque había lágrimas de dolor en los ojos de Kaori, nadie la apartó de Yue. Estaban demasiado ocupadas sonriéndole a Yue, no todos los días la veían nerviosa. Yue se puso más roja y expresó su vergüenza bofeteando a Kaori gritando:
Ya basta por esta noche, esta fiesta fue un éxito. Y así, la fiesta de chicas de medianoche llegó a su fin. Aún roja, Yue huyó por el pasillo a su habitación. Shi y Suso se quedaron donde estaban, recordando la sonrojada cara de Yue, mientras que Tio seguía a Yue sonriendo. Shizuku miró todo desde lejos, pero luego levantó la vista cuando sintió que un peso la presionaba contra su espalda. Kaori, ¿qué pasa? Shizuku-chan. ¿Qué pasa? Kaori la estaba abrazando por detrás, apoyó su mentón en el hombro de Shizuku y miró con cariño a los ojos de su mejor amiga. Shizuku parpadeó un par de veces y Kaori cerró los ojos. Sabes, te quiero más cuando eres honesta contigo misma, Shizuku-chan. Pensando que Kaori se estaba refiriendo a lo que acababa de contarle a Yue, Shizuku se sonrojó y miró hacia otro lado. No me lo recuerdes, sé que fue algo muy vergonzoso decir eso. Eso no es lo que quiero decir. ¿Ah? Entonces, ¿a qué te refieres? Confundida, Shizuku entrecerró los ojos ante Kaori, aún sonriendo suavemente. Kaori abrazó a Shizuku, parecía una madre consolando a su hijo. No te lo voy a decir, no tiene sentido a menos que te des cuenta, pero no olvides lo que te dije. Cuando llegue el momento, asegúrate de recordar estas palabras. No entiendo lo que quieres decir, pero está bien. Satisfecha, Kaori se alejó de Shizuku. Por alguna razón, el corazón de Shizuku empezó a latir con más fuerza. Sentía que algo peligroso se le acercaba, algo que ella sabía que no podía mirar, pero que estaba esperando justo detrás de ella. Shizuku agitó la cabeza como para quitarse de encima lo que sea que la perseguía. Regresemos a nuestra habitación, dijo Kaori con una sonrisa, y Shizuku asintió en silencio. En ese momento, Shizuku no lo sabía, que su premonición resultaría ser correcta, o que las palabras de su mejor amiga terminarían siendo su salvación. La espadachina, que era la cuidadora de todos, aún no sabía que pronto se enfrentaría a sus verdaderos sentimientos. Y bueno, gente, ese fue el capítulo extra del volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. Interesante estuvo la charla de las chicas, claro que estuvo bastante enfocada en Shizuku, donde habló sobre el día en que conoció a Kaori, todos los problemas que Koki le causó y lo que pensaba sobre Hajime. Como nota aparte, hay que mencionar a la pobre Suso, ahí toda solita, ya da mucha pena su personaje. Bueno, volviendo, también pudimos ver cómo se siente Shizuku con respecto a Koki, que ya se deben imaginar cómo va a reaccionar cuando se entere de que Shizuku ama a Hajime. También otra cosa que pudimos ver fue cómo veía Shizuku a Hajime desde el día en que lo conoció y ese recuerdo que ella tiene guardado. Básicamente Hajime le dijo que no tiene que estarle cuidando, protegiéndolo, porque en el futuro él va a ser el que la va a cuidar y proteger. Bueno, gente, espero que les haya gustado este capítulo extra. Si fue así, por favor deja tu me gusta, comenten qué les pareció este extra. ¿Qué te parece el personaje de Shizuku? Para mí es mi favorita. También no olvides suscribirte, activa la campana y... eso, apoya el video, no seas malo. Para el próximo video, ya saben lo que toca cada vez que termine un volumen. Sí, así es, son las historias bonus. Así que gente, eso ha sido todo por ahora, el relator se despide, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima con el último video de este volumen. Saludos a todos y adiós.